Muy buenas tardes a todos, te habla Diego Stancampiano desde la ciudad de Granada, en España. Esta tarde seguiremos hablando en nuestras píldoras de autogestión sobre la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo desarrollarla? ¿Cuáles son los perfiles que han mostrado a la humanidad estos rasgos de inteligencia que nos conviene incorporar? Así que si les parece, vamos a dar inicio a la actividad de hoy. Muy bien, la metafísica aplicada es una herramienta. La metafísica aplicada nos ayuda a desenvolver todas nuestras capacidades latentes y a aumentar las que ya tenemos activas. Y por eso es que estamos hablando de inteligencia y haciéndonos más inteligentes. Hoy vamos a hablar de los perfiles de los 9 tipos de inteligencias. En la píldora de ayer estudiamos la teoría de las inteligencias múltiples del Dr. Howard Gardner. Y también vamos a terminar hoy con la píldora 48, que habla de la inteligencia del saber, la inteligencia del hacer, la inteligencia del estar, que es en definitiva la inteligencia del ser. Entonces, todas estas píldoras que estamos viendo día tras día está en estos 2 libros, en Metafísica y Neurociencia y en Eficientemente. Y ustedes lo pueden adquirir, me lo han preguntado por Facebook, lo pueden adquirir en lametafísica.com, en la parte de ebooks, o directamente lo pueden adquirir en formato de ebooks a través de la página de Amazon. Entonces, decíamos que la inteligencia es la capacidad para actuar luego de un proceso de observación. Entonces, la inteligencia es un proceso, es algo que tenemos que desarrollar de una forma dinámica y por supuesto lo tenemos que desarrollar de una forma consciente. Entonces veíamos también en las píldoras pasadas que al principio se tenía la idea de que la inteligencia era una y era genética e inamovible. Tú nacías con una inteligencia y eso no se movía. Luego los neurocientíficos empezaron a estudiar y determinaron que existían 3 grandes inteligencias. Pasaron del 1 al 3. Y que no solamente la inteligencia era genética e inamovible, sino que tenía que ver con cualidades de nuestro cerebro y de nuestra mente. Y a partir de los estudios de la neurociencia y a partir de los estudios de los neurocientíficos como el Dr. Howard Gardner, la ciencia ha llegado a la conclusión que existen 9 tipos de inteligencias. Y esos 9 tipos de inteligencias no son ya genéticas, sino que son epigenéticas, o sea, que tú traes una inteligencia del nacimiento, pero puedes desarrollar otras y puedes engrandecer lo que ya tienes. Y que no solo es una capacidad cerebral y mental, sino que depende en gran medida de nuestra conducta y por lo tanto de nuestra educación. Entonces estudiábamos ayer palabras del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el 2011, el Dr. Howard Gardner, que él decía que la inteligencia como capacidad no es innata e inamovible, como a veces se piensa, sino que la educación puede desarrollarla. ¿A través de qué? A través de que modifiquemos conductas. A medida que nosotros vamos comprendiendo cómo funciona nuestra mente y nuestro cerebro, podemos modificar conductas, modificar nuestras experiencias y modificar también todo nuestro cerebro y modificar, por lo tanto, las capacidades, y una de ellas es la inteligencia. Entonces, por eso debemos ponderar la importancia de que todos los centros educativos trabajen en el desarrollo de todas las inteligencias para que el estudiante pueda afrontar su futuro con muchos recursos. Entonces veíamos que esos 9 tipos de inteligencia son la inteligencia lógica, la lingüística, la inteligencia naturalística, la inteligencia kinestésica, la inteligencia musical, la inteligencia visual, la inteligencia intrapersonal, que es el conocimiento de nosotros mismos, la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de relacionarnos inteligentemente con los demás, y todas estas inteligencias confluyen en la inteligencia del ser, de expresar nuestro ser, la inteligencia existencial. Entonces, estos tipos de inteligencias, fundamentalmente, ¿por qué se desarrollan? Por estas 2 palabras. ¿Qué diferencia hay entre imitación y emulación? Nosotros cuando somos niños empezamos a imitar conductas. Empezamos a imitar conductas en nuestros padres, empezamos a imitar conductas en nuestros hermanos mayores,
empezamos a imitar conductas de las personas que nos enseñan, de nuestros maestros, ¿sí? Y nosotros vamos aprendiendo por imitación. Pero ¿qué sucede esto? Que la imitación es sencillamente copiar a alguien sin que medie la reflexión ni la conciencia. Por eso que un niño, si ve que en su casa sus padres gritan, lo va a copiar, aunque no sea una cualidad constructiva. Si el niño ve que en su colegio el profesor falta o llega tarde, va a copiar esa conducta, porque el niño no tiene conciencia, no sabe que eso no está bien y no le conviene. En cambio, cuando nosotros somos mayores, tenemos que pasar de imitarlo todo, porque por ejemplo, tú puedes tener un referente en tu campo profesional, en mi caso, yo puedo tener un referente, un odontólogo, un cirujano que yo admire, pero si ese cirujano tiene mal carácter, yo no tengo por qué imitarlo. Si ese cirujano se viste mal y no combina los colores, yo no tengo por qué imitarlo. Si ese cirujano es impuntual, yo no tengo por qué imitarlo, pero sí puedo emularlo. Emulación es el esfuerzo por igualar, hacer o ser mejor que algo o alguien, pero no como una competencia, sino como un acto de superación propia a ejemplo de otros, especialmente a través de la imitación. Pero ¿qué vas a imitar? ¿Qué es la emulación? Es imitar las cualidades positivas de otro, procurando igualarlas e incluso superarlas. Decir, yo quiero igualar esta cualidad positiva de esta persona. Tú no puedes juzgar a un jugador de fútbol por su capacidad de hacer un análisis matemático, y tú no puedes juzgar a un matemático por su capacidad de bailar un cha-cha-cha o un flamenco, porque cada uno tiene sus cualidades. Entonces fíjense qué interesante. En el camino hacia el continuo perfeccionamiento, que es el camino en el que todos deberíamos estar, la simple imitación no es buena. Tú no tienes por qué imitar algo en un líder político que sea negativo. Tienes que tratar de emular sus cualidades. Pero sí podemos emular las virtudes de un maestro físico. ¿Quiénes son tus maestros físicos? Tus padres, los maestros en el colegio, un amigo que tú admiras, que es mayor que tú, un instructor de rugby, por ejemplo. Yo de niño jugaba al rugby, mi instructor, mi entrenador de rugby, puede ser un facilitador que te enseña cómo desenvolver tus cualidades, puede ser un cirujano que te enseña cómo operar. Entonces, los maestros físicos existen, pero no son perfectos, porque no hay nadie perfecto. Los maestros perfectos no existen aquí, porque si no nosotros todos seríamos perfectos. Entonces, ese maestro físico que tiene muchos defectos como tú puedes emular sus virtudes y puedes emular sus cualidades y dejar de lado sus defectos. Entonces, hay una gran diferencia entre imitación y emulación. La imitación es un acto sin conciencia, mientras que para emular uno tiene que observar, analizar y comprender. Estas son unas palabras de un Swami, que es un maestro de filosofía hindú, los Swami, que se llama el Swami Tilak Paramahansa, de la escuela Advaita Vedanta. Para que se hagan una idea, el hinduismo escolástico que se enseña en las universidades, una de sus escuelas filosóficas es la escuela Advaita Vedanta. Entonces, fíjense qué importante, porque nosotros nos podemos hacer inteligentes imitando a esos perfiles de los 9 tipos de inteligencia. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar esos perfiles. La inteligencia lógico-matemática. ¿A quién tenemos aquí? Albert Einstein. ¿Qué decía la gente? Que Albert Einstein era muy raro. Usted no le imite eso. Pero sí es muy importante ponernos a estudiar, ponernos a hacer preguntas, poner a analizar, a sentarnos verdaderamente a mover nuestro intelecto, ¿sí? Entonces uno, ¿qué tiene que imitar? Tiene que imitar las cualidades de esas personas que han desarrollado eso. Por ejemplo, aquí tenemos otra mente brillante, lógico-matemática, Stephen Hawking. Pero nadie juzgaría a Stephen Hawking por su capacidad de hacer deporte. Fíjense, pobrecito mío, ahí como él estaba físicamente. Pero su mente es brillante. Entonces, ¿por qué este ejemplo es tan importante? Porque él tenía una inteligencia desarrollada, ¿sí? Pero uno no lo puede juzgar por las otras inteligencias, ¿sí? Entonces, nosotros podemos haber tenido una inteligencia que tenemos innata por genética,
pero nos podemos esforzar para desarrollar las otras, que es lo que se llama epigenética. La segunda inteligencia, que también es muy ponderada en los sistemas educativos actuales, es la inteligencia lingüística. ¿Y a quién yo pongo como ejemplo como inteligencia lingüística? A Winston Churchill. Winston Churchill tenía una personalidad abrumadora, seguramente habrá tenido miles de defectos, pero está considerado uno de los mejores oradores de la historia de la humanidad. Sus discursos son memorables. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que imitar? La capacidad de poder transmitir un mensaje y poder hacer que las demás personas se enamoren y se entusiasmen de los objetivos que le estamos proponiendo. Entonces, otra persona que tenía un gran desarrollo de esta inteligencia, ¿verdad?, es Antonio Machado, gran poeta español. Todos los poetas han desarrollado esa inteligencia lingüística. Leer poesía, cultivar el habla, tratar de hablar con un lenguaje rico, manejar muchas palabras en nuestro idioma, que es tan amplio. Todo eso nos desarrolla la inteligencia lingüística. Y por supuesto, uno barre un poco para casa. Yo, como nací en Argentina, no podía dejar de nombrar a Jorge Luis Borges, un gran escritor argentino que evidentemente tenían desarrolladas toda esta inteligencia de poder tocar las almas y tocar las mentes a través del dominio de la palabra. La tercera inteligencia es la inteligencia naturalística. Y fíjense que tenemos grandes ejemplos de esta inteligencia. Jacques Cousteau, biólogo, marino, francés, nos descubrió a toda la humanidad lo que pasaba en el fondo del mar, todas las especies, todo lo que ahí pasaba, el amor a la naturaleza. Y por supuesto, Félix Rodríguez de la Fuente, que también tenía desarrollada esta inteligencia. La inteligencia naturalística no es solamente darnos cuenta de que nosotros y el planeta somos uno, sino a aprender a manejar los espacios, viajar, conocer culturas, dominar la naturaleza, aprender a vivir en sintonía con la naturaleza, orientarnos en la naturaleza. Todo eso es parte de la inteligencia naturalística. Aprender de la naturaleza. La gente que vive en el campo no tiene una sabiduría intelectual, porque a lo mejor no se ha leído un montón de libros, porque a lo mejor en su pueblo en el campo no hay ni biblioteca, pero de tanto observar la naturaleza tiene esa inteligencia, y es la inteligencia naturalística. La inteligencia visual o visoespacial es la inteligencia de los colores, es la inteligencia de la belleza, es la inteligencia de poder manifestar la belleza y llevar esa belleza a otros. Por ejemplo, los diseñadores de moda, como Carolina Herrera, ¿sí? La belleza, el poder combinar los colores. Fíjense que ella tiene una belleza muy sencilla, una camisa blanca, pero impecable. Entonces eso es muy importante. Yo muchas veces hablo con compañeros que dan disertaciones en el campo de la metafísica aplicada o de la odontología, y siempre hablamos, y me dice, bueno, yo las presentaciones las hago así nomás, que aunque sean feas. Y yo digo, ¿por qué? Y siempre me responden, bueno, porque lo importante es el mensaje. Pero si das un buen mensaje y aparte lo haces bonito, ¿no es mejor? Entonces, esta inteligencia también es la inteligencia de los pintores, de los artistas, grandes pintores españoles y universales, Pablo Picasso, ¿sí?, y Salvador Dalí. Pero también es la inteligencia de los escultores. Este señor es Antonio Gaudí, es el autor de la Sagrada Familia. El manejo del espacio, el manejo del color, el manejo de las formas, de trabajar con las manos, todo eso es parte de esta inteligencia. Y si bien nosotros posiblemente no lleguemos a ser como estos grandes escultores, pintores o diseñadores de moda, porque ellos nacieron, ese es su plan divino, pero sí podemos hacernos un poco más, podemos disfrutar un poco más del arte y hacernos uno con esta capacidad de que todo lo que hagamos sea bonito. No es importante hacer muchas cosas, pero aquellas cosas que hagamos que sean bellas, que sean bonitas, que tengan estilo. Y así pasamos a la energía kinestésica, que es la energía, por ejemplo, de los bailarines. Aquí tenemos a dos grandes bailarines argentinos, ¿sí?, que son Julio Boca y Eleonora Casano, pero también
es la inteligencia de los deportistas. Y aquí tenemos al gran deportista español, a Rafael Nadal. Y no es solamente, el deporte, no es solamente el darle a una pelotita o el bailar, por ejemplo. Aquí la tenemos a Sara Varas, que es bailadora de flamenco. No es solamente eso, la inteligencia del moverte kinestésica es saber moverte en la vida, es saber ir por la vida sin chocar, es llegar a un sitio y reconocer los espacios, saber a dónde está la gente, saber cómo la gente se mueve en un sitio. Eso es lo que te desarrolla esta inteligencia. No es solamente bailar y ser un buen deportista, o ser un corredor, o ser, cualquier otra actividad que sea con el movimiento corporal. Es saber manejarse en el espacio, es no estar desubicado, ¿sí? Entonces, llegamos a otra inteligencia muy importante, que es la inteligencia musical. Posiblemente, hay grandes músicos en la historia de la humanidad, músicos clásicos, Beethoven, Mozart, Puccini, Verdi, músicos actuales, pero la musicalidad en nuestra vida es muy importante para desarrollar la armonía. Busquemos estar armónicos, busquemos estar en lugares donde no haya ruidos, donde la música nos lleve a tener una actividad cerebral calmada, y por eso la inteligencia musical es muy importante. ¿Cuáles son perfiles que desarrollan esta gran inteligencia musical? Plácido Domingo. Plácido Domingo no es solamente cantante de ópera, él es cantante de ópera, director de orquesta, es músico ejecutante. Evidentemente, él nació con esta inteligencia muy desarrollada y trabajó para seguirla desarrollando. Entonces nosotros no vamos a pensar, porque a lo mejor no nos gusta y no es nuestro plano, no está dentro de nuestros objetivos, que vamos a llegar a ser un músico como Plácido Domingo, pero sí podemos saber un poquito más de música. Por ejemplo, el profesor Rubén Cedeño, que es músico, ¿sí? Aparte de dar conferencias sobre metafísica aplicada, él es músico de profesión y da clases muy concretas y muy aplicadas a la vida diaria sobre música. Las está dando los días miércoles y los días sábado en su perfil de Facebook, Rubén Cedeño. Y esto es muy importante porque el saber un poquitito de música te hace disfrutar de la música, sea cual sea la música que te guste. Yo, por ejemplo, he puesto aquí uno de mis grupos favoritos. Fíjense que pasamos de Plácido Domingo a los Rolling Stones. Ellos tienen su inteligencia musical, son músicos, saben de música, viven de música. Puede ser que no te guste su estilo musical, pero también lo podemos tener a John Lennon, ¿verdad? Y los Beatles. Aquí tenemos las dos polaridades. Todos ellos vinieron al planeta con esa inteligencia desarrollada por la música. Y nosotros también podemos desarrollar un poquito de esto y estar más armónicos en la vida. Y llegamos a la inteligencia intrapersonal, que es la inteligencia de conocernos a nosotros mismos. ¿Yo por qué he puesto aquí al Dalai Lama? Porque para muchos el Dalai Lama hoy en día es el representante de las enseñanzas del Buda en la Tierra. El Buda no habló de Dios, el Buda no habló en toda su enseñanza, mal llamada budismo, correctamente llamada Buda Dharma, no habló de Dios ni del alma, habló del autoconocimiento, de cómo conocer nuestra mente, de cómo funciona nuestra mente, de reconocer nuestros miedos, de reconocer nuestras falencias, nuestros pensamientos negativos, y quitarles el poder y transformarnos en una mente clara. Esa es toda la enseñanza del Buda Dharma y por eso lo puse aquí al Dalai Lama. Y otro de sus exponentes es Krishnamurti. Toda la enseñanza de Krishnamurti habla del conocimiento de uno mismo, de conocernos cómo pensamos, cómo sentimos y las barreras que tenemos para ir desmontándolas. Un planteamiento psicológico que hace que desarrollemos la inteligencia intrapersonal. Y luego, cuando desarrollamos la inteligencia intrapersonal, se empieza a desarrollar nuestra inteligencia interpersonal, que es la habilidad de desarrollarnos y relacionarnos con los demás. Por ejemplo, los líderes políticos. Yo he puesto aquí a Martin Luther King. Él, aparte de que era un líder y que manejaba muy bien el lenguaje, su inteligencia lingüística, era un líder. Entonces aprendía a unir voluntades, coordinar el trabajo de sus seguidores, inspirar a los seguidores
para cumplir un objetivo común. Entonces hay muchos líderes en muchos campos. Por ejemplo, Jung también él desarrolló su inteligencia para poder conocernos a nosotros mismos y desarrollar una actividad equilibrada con los demás. Carl Gustav Jung, un psicólogo. Y también aquí tenemos a Pep Guardiola. Y usted dirá, ¿y qué pinta aquí un director de fútbol? Se hicieron muchos estudios sobre la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, y surgió que Pep Guardiola tenía muy desarrollado la inteligencia interpersonal. ¿Por qué? Porque él tenía la habilidad de reconocer las capacidades de todos los jugadores y extraer de cada uno lo mejor y poner a cada uno a jugar en el sitio donde mejor podía hacerlo. Es como un director de orquesta. El director de orquesta también tiene desarrollada, aparte de la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal. Es la capacidad de formar un equipo y poder liderarlo para la consecución de los objetivos. Y eso también tenemos que aprenderlo en nuestra vida. Y aquí tenemos a otros dos grandes líderes, dos empresarios españoles. Lo tenemos a Juan Roch, que es el presidente de Mercadona, y lo tenemos a Amancio Ortega, que es el presidente de Inditex, con Zara y con muchas otras empresas. Son líderes, tienen la capacidad de conocer a las personas y formar equipos de trabajos eficientes que cumplan los objetivos, en este caso económicos, pero tú también puedes desarrollar esa inteligencia para llevar adelante un grupo que puede ser tu familia o un equipo de trabajo, y también desarrollar esa inteligencia interpersonal y llevar tus objetivos a la manifestación. Y también el doctor Cavadas y todo su equipo médico es un doctor excelente, hace una cirugía que parece de otro planeta, rehabilitadora, y es un gran líder liderando equipos médicos. Y por último llegamos a la inteligencia existencial, que es la inteligencia que es la suma de todas las inteligencias, porque nuestro ser se manifiesta a través de nuestras conductas. Y por eso es muy importante que la inteligencia, saber que la inteligencia se manifiesta en el saber, pero también en el hacer y también en el estar. Y todo eso nos da la inteligencia del ser. ¿Y yo por qué he puesto aquí a esta persona? Este es Bill Gates, ¿sí? Y fíjense que aquí también lo tengo a Steve Jobs, porque estos dos, si uno pudiera juzgarlo como inteligentes, en el colegio eran pésimos alumnos. Su inteligencia lingüística y su inteligencia matemática no era lo esperado. Pero fíjense que ellos desarrollaron su genialidad y transformaron a la humanidad a través de los ordenadores y de la informática, y Steve Jobs a través de Apple y la belleza y el diseño de todos los ordenadores que utilizamos y los teléfonos que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque las inteligencias múltiples no solamente son inteligencias del saber, sino también del hacer y también del estar. Entonces las inteligencias del saber podemos decir que es la lógica, la lingüística y la naturalística, el saber, el conocer, pero también hay inteligencias del hacer, el visoespacial, lo que hacemos con las manos, un alfarero, un diseñador, un pintor, la inteligencia kinestésica, como hemos visto, de aprender a movernos, y la inteligencia musical. Y fundamentalmente el saber estar, conocernos a nosotros mismos y poder desarrollarnos y poder llevarnos bien con los demás. Todas estas 8 inteligencias dan paso a la 9ª inteligencia, que es la inteligencia existencial, la inteligencia del ser. Hoy los científicos hablan del ser, que todos nosotros somos un ser, un ente que existe. Y a través de ese ser, nosotros concentrándonos a través de la atención plena, podemos potenciar todas las 8 inteligencias restantes. Errores, pero claro que vas a cometer errores cuando desarrolles tus inteligencias. Tu cerebro no está programado para equivocarse, pero tu mente sí, porque sabe que para llegar al conocimiento y a la sabiduría puedes equivocarte y no va a pasar nada. Pero nosotros no sabemos equivocarnos, no nos han enseñado a equivocarnos. Por eso el cerebro se hace un montón de justificaciones para que nadie le diga nada, para no reconocer que se equivoca y no verse obligado a cambiar. Porque tu cerebro no fue creado para que tú seas feliz. Tu cerebro fue creado para que sobrevivas. Entonces cada vez que te plantees algo, tu cerebro te va a decir, ¿y para qué vas a hacer eso? Si hemos llegado hasta aquí y hemos sobrevivido, ¿para qué ese gasto de energía? El cerebro
trabaja a través de dos palabras: ahorro energético. Entonces hay que insistir y romper ese bloqueo que muchas veces nuestro cerebro en forma de excusa nos pone. Porque si no estás dispuesto a cometer errores, jamás serás capaz de generar algo original. Sir Ken Robinson es una autoridad en pedagogía actual. Tenemos que aprender a equivocarnos, no porque vamos a querer equivocarnos y vamos a empezar algo pensando que nos vamos a equivocar, no. Pero cuando hagamos muchas cosas para aprender, no nos pongamos tristes ni nos desesperemos cuando cometamos errores. Y para eso es muy importante la confianza. Vamos a hablar mañana de la confianza. A medida que vamos practicando, vamos teniendo cada vez más confianza en nosotros mismos. Y vamos a terminar la píldora de hoy con un ejercicio práctico, que son afirmaciones que vamos a repetir para que nuestro cerebro las vaya grabando y vaya modificando nuestros patrones a través de las 9 inteligencias. La primera, la lógica. Vamos a decir: una mente ordenada es la base del éxito. Me tomo mi tiempo para pensar y planificar mi vida. Yo las voy a decir rapidito porque les queda grabada en el vídeo. Segundo, inteligencia lingüística. No es necesario decir todo lo que pienso, pero sí debo pensar todo lo que digo. Inteligencia naturalística. La naturaleza y yo somos uno. Respetar el entorno es respetarme a mí mismo. La inteligencia visual. La belleza está dentro de mí y por ello me expreso de manera artística en todo lo que hago. Inteligencia musical. Todo es vibración. Por eso me rodeo de música armónica. Inteligencia kinestésica. La evolución es movimiento. Observo, medito y me muevo en perfecto equilibrio. Inteligencia intrapersonal. El estudio y la reflexión son la base del autoconocimiento. Inteligencia interpersonal. Interactúo con los demás cultivando las rectas relaciones humanas. Y la última, la existencial, que resume a todas las 8 anteriores, es ser mejor, es ser más eficiente. Yo puedo ser una mejor versión de mí mismo. Mañana seguiremos con la píldora sobre la confianza, porque la confianza es el nexo de unión entre la inteligencia y la creatividad. Una persona que desarrolla la confianza en sí mismo, desarrolla sus inteligencias y se transforma en una persona creativa. Espero que esta píldora les haya sido de utilidad y se entusiasmen en desarrollar los 9 tipos de inteligencia. Mañana, Dios mediante, estaremos aquí hablando sobre creatividad. Hasta mañana.